una de las más antiguas y queridas declaraciones de doctrina cristiana que fue hecha en la antigüedad por creyentes piadosos y que sobrevive hasta nuestros días. Su descripción sobre los fundamentos de la fe es sencillo pero muy preciso, y el orden de este documento, juntamente con otros credos como el de Nicea, el de Constantinopla o la Declaración de Calcedonia, servirían como base para una gran parte de las posteriores declaraciones de fe y las más estructuradas confesiones que se originaron en épocas cercanas a la Reforma y en años posteriores, los grandes documentos confesionales de lo que hoy conocemos como la ortodoxia reformada. Ahora bien, este símbolo no está libre de controversias, principalmente por el sitio que el catolicismo romano pretende darle dentro de la fe, o también por la forma como lo asumimos los protestantes. Lo cierto es que en lo que sí estamos de acuerdo es que no es un documento inspirado, pero que presenta una sólida declaración doctrinal que, aunque no puede servir como base para la defensa de la fe, sus artículos permiten estructurar una declaración teológica básica para la fe de los creyentes. No obstante, tendríamos que pensar en cuántos de estos artículos son en realidad totalmente esenciales. Sobre este asunto comenta William Cunningham: tampoco puede afirmarse que todo lo que contiene el credo sea de importancia primordial, y resulta más bien gratificante saber que los artículos sobre el descenso de Cristo a los infiernos y de la comunión de los santos, seguramente los menos importantes que contiene, no se insertaron hasta finales del siglo IV. Yo concuerdo plenamente con eso. No obstante, la mayor parte de este símbolo ha sido aceptado por toda la cristiandad sin mayores reparos, y considero que su valor es más desde lo que se plasmó y quedó en la historia como testimonio de una iglesia que confiesa la redención en Cristo desde una comprensión trinitaria, que un aporte doctrinal extenso, incluso para su generación. De hecho, el estudio histórico doctrinal de este símbolo que posteriormente ha realizado la Iglesia ha sido dividido principalmente por los expertos en dogmática en 12 artículos de fe, los cuales son fácilmente reconocibles, y el primero de ellos, del cual me voy a ocupar en esta mañana, es la declaración que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso u Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Esta primera parte, Tomás de Aquino realiza el siguiente comentario que nos ayudará a contextualizar nuestra exposición dominical de hoy. Dice Tomás de Aquino: entre todas las cosas que deben creer los fieles, esto es lo primero a saber, que hay un Dios. Mas hay que considerar qué significa este nombre, Dios, que a la verdad no es otra cosa que el gobernador y provisor de todas las cosas. Aquel pues que cree que Dios existe, cree que todas las cosas de este mundo son gobernadas y proveídas por él. Fin de la cita. Aunque en esta primera y sencilla confesión solo se declara una creencia, la esencial doctrina de la misma es muy profunda, puesto que lo que se confiesa se encuentra en una tremenda oposición con cualquier otra forma de religión antigua que tenga a falsos dioses o ídolos por sus divinidades. Luego continúa Tomás: mas hay algunos que, aunque crean que Dios gobierna las cosas de la naturaleza, sin embargo, no creen que Dios tenga providencia de los actos humanos. Es decir, creen que los actos humanos no son dispuestos por Dios. Y la razón es porque ven en que en este mundo los buenos son afligidos y los malos prosperan, lo cual parece quitar la providencia divina respecto de los hombres. Por donde
personificándolos, se dice en Job 22:14, deambula por las extremidades del orbe y no atiende a nuestras cosas. El progreso del dogma a través de la historia nos permite comprender que este primer artículo es también la base de todo lo que conocemos en teología como la doctrina de Dios, también llamada teología propia, la cual incluye una temática tan amplia como por ejemplo las perfecciones divinas, su revelación al hombre, pero también se relaciona directamente con la doctrina de la salvación, lo que conocemos como soteriología y algunos aspectos generales de los últimos tiempos, como es la escatología. En nuestro estudio de hoy vamos a ocuparnos solamente de algunos elementos que desde la Escritura nos permiten conocer a Dios con base en esta declaración que se ha hecho de creo en Dios Padre Todopoderoso. Nuestra base bíblica de hoy, el pasaje principal, Mateo 6, versículos 5 al 9. Mateo 6, versículos 5 al 9. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Atento las veces que se repite tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este texto tan conocido, repetido y enseñado nos permite no solo entender los principios elementales sobre la oración, sino que siendo Dios el objeto de ella, nos hace entender que el Señor trasciende a su creación, pero que también se acerca a su creación, está en medio de ella y es lo que conocemos como la inmanencia, aunque Él no haga parte de su creación. Se acerca a ella, es inmanente. Pero también vemos un Padre que nos ama, que nos salva en Jesucristo y que nos sigue sustentando de manera providencial. Él es nuestro Dios. Ahora, antes de tocar el primer punto, creo en Dios, este credo tiene una relación profunda con otros documentos confesionales, como el Catecismo de Heidelberg. Para los que anotan, aunque yo les enviaré este bosquejo, preguntas 26 al 28, Catecismo de Heidelberg, Confesión de Fe de Westminster, capítulos 4 y 5, Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, Nuestra Confesión, capítulos 2 al 5, el credo niceno, el credo niceno constantinopolitano y la declaración de Calcedonia, solo por citar algunos de los textos históricos que van unidos. Bien, entonces vamos a revisar de forma textual cada una de las declaraciones de este primer artículo de lo que se conoce como el credo apostólico. La primera es creo en Dios. Sí, es bastante sencilla. Y aquí lo que encontramos en primer lugar es una declaración sobre la razón de nuestra existencia. Sí, sí, si usted se da cuenta, no es una declaración basada en el yo, no es una declaración antropocéntrica, sino es una declaración teocéntrica. El creo en Dios. Yo como criatura confieso que Dios está por encima de mí. Entonces, el hombre que ha sido alcanzado por Dios ahora expresa su fe, descansa en ese ser que está más allá de la comprensión humana, pero muy cercano a su realidad objetiva y religiosa. La forma de vida en donde no se tenía en cuenta como vivíamos antes de conocer al Señor, lo cual es definido en la Escritura como una manera vana de vivir. No conocer a Dios es descrito como una manera vana de vivir. Y no solamente
por los pecados escandalosos, sino aún piense usted que en una persona que moralmente vive de acuerdo a la mejor norma social posible en este mundo. Aún esa persona tiene una vana manera de vivir. Pero una vez Dios le ha alcanzado y le deja entender que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que toda nuestra existencia depende por entero de la voluntad de aquel que creó todas las cosas y que las hizo para su gloria, esa persona va a confesar que cree en Dios. Pero no es solamente una referencia intelectual, sino que de todo corazón va a abrazar esto y a decir, creo en Dios. El Dios de la Biblia que confesamos no depende de que nosotros creamos o no en Él para que Él exista, sino que desde la eternidad y hasta la eternidad Él es. Él mismo lo ha dicho, desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy, dice el Señor. Entendemos que a pesar de la inmensidad del Todopoderoso, nosotros hemos vivido ignorantes de su existencia. Es más, nosotros no hubiéramos podido llegar a conocer a Dios a menos que Él no se revelase a nosotros. Es más, a pesar de lo inmenso de Dios, si Dios no se da a conocer, no hubiera pasado nada en nuestra vida. Hoy no seríamos creyentes, hubiera sido el gran anónimo para nosotros. Y mientras tanto nos hubiésemos estado desgastando en nuestros delitos y pecados y en nuestra maldad. Pero ahora como nuevas criaturas, declaramos y confesamos que creemos en Dios y esta enseñanza trascendió tanto en el corazón de los creyentes que después de toda esta etapa de los primeros siglos de los credos y pasada la reforma, los que empiezan a estructurar las primeras confesiones son muy cuidadosos en tener en cuenta esta declaración de creo en Dios. Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 26, pregunta y respuesta 26, dice, pregunta, ¿qué profesas creer cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Respuesta, que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, quien los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es mi Dios y Padre, a causa de Cristo su Hijo. Confío tanto en Dios que no dudo que Él proveerá de todo lo que necesite para mi cuerpo y alma y que cambiará para mi bien cualquier adversidad que Él me envía en este mundo afligido. Dios puede lograrlo porque es Dios todopoderoso y quiere hacerlo porque es mi Padre fiel. Me gusta cómo lo presenta este catecismo porque dice cualquier adversidad que Él me envía. Este hombre no está reprendiendo al diablo porque le vinieron males. O estos hombres, Ursinus y compañía que elaboran el catecismo de Heidelberg, no dicen, no, todo lo malo, la enfermedad, yo reprendo, echo fuera la enfermedad, no, sino que entienden que es Dios Todopoderoso que en su providencia mueve su mano y aún en la adversidad que está en medio nuestro. Realmente esto es una declaración de la grandeza de Dios. No hay nada que pueda escaparse de Dios. Ahora, una de las más grandes osadías de la teología actual, y no solo me refiero a la estéril enseñanza de los fósiles liberales, sino de los posmodernos que ven a Dios y la teología desarrollada sobre Dios en los primeros siglos como algo arcaico o en el mejor de los casos como algo clásico pero ya pasado de moda y que se requieren abrir nuevos espacios de entendimiento sobre quién es el Ser Supremo. Creo que estos hombres tuvieron una poca comprensión de quién es Dios comparado con los antiguos que hicieron los credos. Porque los antiguos, a pesar de la sencillez de decir, creo en Padre, creo en Dios el Padre, eh, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por lo menos se quedaron en eso, en esa verdad que es una verdad escritural. Pero el teólogo liberal y el posmoderno cuestiona a Dios, o lo cuestiona desde su propia existencia, pero también llega a cuestionarlo sobre el verdadero propósito de Dios. Incluso llegan a ser tan perversos como los amigos de Job,
que usaron teología correcta en aplicaciones incorrectas para tratar de destruir a un hombre piadoso. Entonces, nótese cuán grande diferencia hay entre una cosa y otra. Miren, la sociedad actual pseudocristiana ha concebido al Dios de la Biblia como un ser limitado a nuestros deseos, o como dicen los teístas abiertos, ha hecho Dios dependiente su felicidad de la criatura. No, Dios no depende de que nosotros seamos felices para Él ser eternamente feliz. No, eso lo han dicho algunos, entre otros, un autor que admiro tanto como J. Packer. Dios ha hecho dependiente su felicidad de la felicidad de los redimidos. No, no es cierto. Albert Moller, en su comentario sobre el credo de los apóstoles, afirma: la espiritualidad popular permea las conferencias de autoayuda, los éxitos de librería y los espectáculos televisivos. Estos necios hablan acerca de lo supernatural, lo sagrado, lo luminoso, lo santo, lo divino, lo incondicional o el propósito del ser. Sin embargo, ninguna deidad difusa, indefinida y ambigua puede salvar. Solo Dios puede salvar. Estas representaciones de Dios, elusivas y generalizadas, no son más que pequeñas idolatrías endebles. Ninguna de ellas puede sustituir la revelación personal de Dios en la Biblia. Pero también en esta declaración de creo en Dios nos muestra una dependencia de la criatura del Dios creador. En el contexto de los primeros siglos, de los creyentes que vivían dentro de la influencia religiosa y cultural greco-romana, era inconcebible la creencia en un solo y exclusivo Dios que tuviera el control del universo en sus manos. Nosotros podemos recordar el discurso de Pablo en Atenas, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 17, del 16 al 34, es bastante extenso, pero la escritura nos dice que Pablo se llenó de enojo y frustración al observar la forma tan impía como aquellos hombres adoraban a falsos dioses. Seguramente en ese tiempo ellos creían que distintos dioses gobernaban cada fuerza de la naturaleza y los elementos separados en el universo. Ellos creían que había un Dios en lo que ellos creían que era el cielo, llámese Zeus o Júpiter, depende cuál de las dos religiones o de los dos contextos religiosos paganos abrazaban, pero también creían que el inframundo no era gobernado por ese Dios de los cielos, sino que era un Dios que tenía el mismo poder. En ese caso podía ser Hades, ¿verdad? El Dios del inframundo. Pero también nosotros vemos que ellos creían que había un Dios que gobernaba el mar, sí, que podía ser Poseidón. Pero no solo los elementos, sino también los sentimientos. La diosa del amor podría ser Afrodita, pero también Cupido. Podían tener una relación ahí, una interrelación, dependiendo de lo que nosotros viéramos. Las virtudes humanas, los defectos, las actividades laborales, la guerra, las artes, cada una era gobernada por alguna deidad. Pero ante ese panorama desolador, Pablo encuentra aquel altar que había sido hecho para un Dios no conocido. Dice, al Dios no conocido. Y Pablo, basándose en eso, o a partir de allí, dice, este es el Dios del cual yo vengo a hablarles, el Dios que ustedes no conocen, pero que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en él habita. Es una declaración profunda sobre el único Dios que tiene todo el control sobre todas las cosas del universo. ¿Ustedes se imaginan el choque religioso, cultural, el choque de cosmovisiones a partir de esa declaración de Pablo? Todos ellos seguramente, ¿cómo así? ¿Hay un Dios superior a Zeus? ¿O hay un Dios superior a Hades? ¿O hay un Dios que controla el amor y un Dios en el que nosotros nos movemos? Pues sí, ese es el Dios de la Escritura, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y Pablo dice, en Él somos y nos movemos, vinculando la existencia de cada criatura a la benignidad y a su providencia.
Recuerde el concepto que tenía el mundo antiguo sobre el destino. El destino era algo que se movía sobre unas leyes inflexibles que no podían romperse. El mundo antiguo era esencialmente fatalista, salvo algunas filosofías que trataban de romper ese tipo de pensamiento. Pero esencialmente era un mundo fatalista. Y Pablo les está diciendo, no hay algo como un destino ciego. Realmente hay un Dios que nos cuida, que en su providencia tiene cuidado especial del hombre. En Él somos y nos movemos. Hay una providencia de Dios haciéndoles entender que la vida de todo hombre depende por completo del buen Dios. Nuevamente cito al Catecismo de Heidelberg y esta vez en la pregunta y respuesta 27 para que veamos cómo la confianza de la providencia del Dios de la Biblia debe llenar el pensamiento de todo cristiano. La pregunta dice, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Y responde, es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Creo que se entiende cómo esta dependencia se nos explica en términos de un Dios personal que aunque es superior, también lo es su amor para con nosotros y que siempre está cercano a sus hijos. Permítanme citar nuevamente a Albert Mohler. Dice, el credo como las escrituras señala que la primera persona de la Trinidad se ha revelado a sí mismo a nosotros como Padre. En otras palabras, no se trata de una deidad distante e inconocible, sino de un Dios con quien podemos tener una relación personal. Dios no es una fuerza, un principio ni un poder superior. Antes bien, Él se ha revelado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Pero también esta declaración de creo en Dios es una declaración sobre la superioridad del ser eterno. Disculpen. Juntamente con el reconocimiento de la dependencia del creyente del ser divino, cuando afirma la creencia en Dios, se declara que el Dios de la Biblia es infinitamente superior a cualquier criatura, puesto que éstas han sido hechas por Él. ¿Y cuál es el propósito por el cual creó Dios todas las criaturas? Pues que le sirviéramos y le adoráramos. Ese es el propósito nuestro. Si no cumplimos con ese propósito, se crea una vida sin sentido. Una vida que no tiene ningún propósito de adorar a Dios y de servirle a Dios, es una vida sin ningún sentido. Ahora, esta superioridad de Dios no se basa solamente en la creación como algunos piensan, puesto que aún los deístas consideran que Dios hizo todas las cosas, pero por ningún motivo están dispuestos a reconocer que el Señor sostiene todas las cosas en el universo, aún aquellas cosas que nosotros ni siquiera pensamos conocer. La superioridad de Dios es tan abrumadora que también en asuntos de conocimiento su sabiduría es mayor que la de cualquiera. Este conocimiento de Dios abarca la totalidad de todo lo que se puede saber sobre algún objeto o cualquier tema, como también lo que puede llegar a conocerse en el futuro sobre cualquier objeto o sobre cualquier tema. Miren, aun cuando el hombre apenas llegue a contemplar conocimiento científico, filosófico, nunca podrá igualarse con el conocimiento de Dios. Cuando nosotros creemos saber algo, ya Dios lo sabe todo de manera extensa. Dios es tan absolutamente sabio que aún se conoce a sí mismo, es decir, la total magnitud de su infinito poder y conocimiento son perfectamente conocidos por el Señor. Solamente Dios conoce a Dios.
Solamente Dios conoce a Dios. Ahora bien, esto no puede evaluarse desde la perspectiva de las posibilidades, como el hombre que afirma saber de lo que es capaz de hacer. Sin embargo, nosotros recordemos que Dios no tiene potencialidades, puesto que Dios es acto puro. Más bien la Biblia lo presenta desde la vía de la negación, diciendo, ¿habrá algo difícil para el Señor? O también se presenta como una verdad en forma de contraste. Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, esta declaración sobre Dios, lo que nos hace entender con toda claridad es que Dios conoce todo lo que nosotros conocemos o lo que llegaremos a conocer, o aún la suma de todo el conocimiento humano, por lo menos del conocimiento cierto. Dios conoce todas las cosas. Entonces, hasta aquí la primera parte del primer artículo, creo en Dios. Pero la segunda parte dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Todopoderoso. Hemos hablado a grandes rasgos sobre el Padre, pero aquí hay una declaración que llama la atención porque establece o nos presenta un vínculo familiar, es una declaración de un vínculo familiar. En el credo de los apóstoles se observa que este Dios es nuestro Padre celestial. Esto significa que los creyentes declaran que existe un vínculo tal entre Dios y nosotros en virtud de la obra de Cristo por su obra redentora, que entendemos que Dios nos ha hecho parte de su familia. Nuestra familia es una familia celestial. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar, ¿se acuerdan el primer texto que leímos? Nos dijo que de manera expresa declaráramos que somos sus hijos, de tal manera que el creyente puede disfrutar no solo del perdón del pecado, sino de una adopción por parte del Señor que nos hace habitar unidos en familia. Y recuerden, es la única familia que trasciende el tiempo, que trasciende hasta la eternidad. Entonces, cuando llamamos Padre a Dios, afirmamos también que nuestro hermano mayor es Cristo, quien nos redimió. En la Biblia, el mismo Jesús, para referirse a los creyentes, dice lo siguiente en Hebreos 2, del 10 al 13. Leo en la Biblia de las Américas. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos y otra vez yo en él confiaré y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Es que quien nos llama hermanos y quien nos ordena orar en términos de Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, Él es el que nos da el título, el que nos dice lo que somos ahora en Él. Esta hermandad, como hemos visto, no es algo natural, sino una acción basada en el amor de Cristo en favor de aquellos que son alcanzados por su misericordia y gracia eterna. Pero también aquí observamos una declaración de la forma y el poder mediante el cual hemos sido alcanzados por Dios. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que la referencia al Padre no es parte solo del afecto o la filiación, sino que nos dice que Dios es Padre, pero también todopoderoso en términos de creación. Es decir, el misterio del universo creado va más allá de lo visible y de lo terreno, puesto que al inicio de la declaración podemos observar que la creación inicia en los cielos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Entonces, considero que la referencia a los cielos va más allá de la bóveda celeste, debido a que es evidente, aún en la patrística primitiva, que la convicción de los que comentaban el Génesis era mirar el cielo mismo como la habitación de muchas célicas criaturas que fueron creadas por Dios en un momento en el tiempo. Estos seres tan diversos como los hombres, o tal vez mucho más, no son únicamente ángeles, sino que se nos habla de serafines, querubines, seres vivientes y una cantidad de criaturas hermosas que permanecen al servicio de Dios. Es muy probable que la referencia al Señor como creador de los cielos también se refiera a estos. Lo anterior sin olvidar que hay toda una inmensidad de mundos inhabitados cuyo número no sabemos, girando alrededor de estrellas tan grandes que nuestro sol parece una canica imperceptible a su lado. Todo esto ha hecho Dios para manifestar su gloria y su poder. Por esa razón, tanto este credo como algunos otros lo presentan y dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahora, también estos sitios, estos lugares en el universo han sido creados por Dios, son tan para Él que el hombre no soñaría siquiera llegar, porque aún viajando a la velocidad de la luz, sabemos que es un imposible físico, ¿verdad? No se puede viajar a la velocidad de la luz porque se necesita energía infinita para poder llegar a esa velocidad y no es posible, tampoco lo soportaría nuestros cuerpos, pero aún viajando a esa velocidad, eh, todo lo que Dios puso tan lejos no se puede alcanzar porque nuestra vida es muy corta. No podríamos, eh, no podríamos ni siquiera llegar a la estrella más cercana después del Sol. Está a 4.2 años luz. No podemos llegar. Entonces, el Todopoderoso lo hizo todo para su gloria, aún nosotros. Pero también hay una declaración de seguridad sobre quién nos sostiene. De esto habíamos hablado un poco, pero es necesario recordar que esta muestra de poder, lejos de producir en nosotros desánimo, debería llenarnos el corazón de confianza en Él. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas es el que nos ha prometido que nos sostendrá. Eso es una declaración hermosa. No es nuestro enemigo, es nuestro Dios, nuestro Padre. El Todopoderoso es quien nos cuida, que ha determinado cómo serán nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. En su providencia vigila cada paso que damos. En su amor nos cuida con amor eterno. Pero también esta realidad nos anima a que cuando estemos en circunstancias difíciles de nuestra vida, entendamos que aunque la vida nos puede abrumar, los problemas nos pueden presionar, nuestro Dios está detrás de todo eso y el Señor Todopoderoso nos sostendrá y nos dará consuelo. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y Él es el que en todo tiempo nos está sosteniendo. ¿Con qué? Con su poder, su amor y su gracia. Pero la última parte de este artículo, ya con esto voy cerrando, dice creador del cielo y de la tierra. Ahora bien, hablemos de la creación en el contexto de los primeros siglos. Ahora, es un hecho que este credo no fue elaborado probablemente en los primeros 3 siglos del cristianismo. ¿Y por qué deducimos esto? Bueno, hay una falta de menciones en los documentos resultantes en concilios como Nicea en el 325 después de Cristo y Constantinopla en el 381 después de Cristo, que nos permiten entender que este documento y sus formulaciones doctrinales por lo menos no eran conocidas o tan conocidas. En cambio, los símbolos resultantes en aquellos encuentros de la iglesia, como Nicea y Calcedonia, sí produjeron unos documentos que fueron ampliamente conocidos en ese tiempo por la cristiandad. Entonces, como puede observarse, en estos concilios, Nicea, Calcedonia, después en Constantinopla, se va a hacer una defensa de Cristo sobre los ataques heréticos muy específicos o sobre la Trinidad, pero el denominado credo apostólico es más básico
y no parece que tenga declaraciones apologéticas acordes con el periodo de la historia al que se le atribuye su origen. De hecho, esta palabra creador, según algunos investigadores de patrística, aparece por primera vez en el año 650 después de Cristo. Una versión anterior decía, gobernante y creador de todas las edades y criaturas. En el 350, Ireneo transmitió la frase creador del cielo, la tierra y el mar. Perdón, Ireneo en el 200 y Tertuliano registra la frase creador del mundo en el 220 después de Cristo. Entonces, esta declaración nos dice cómo llegaron a existir tanto los cielos como la tierra. La tierra no es algo que siempre existió. Los cielos no siempre existieron, como ya lo hemos visto en nuestros estudios sobre la simplicidad de Dios, sobre la inmutabilidad de Dios o la eternidad de Dios. Sabemos que los cielos comenzaron a existir en un momento, fueron creados por Dios y también dijimos ante la pregunta que hacen los niños, entonces ¿dónde vivía Dios si no vivía en los cielos? Pues vivía en sí mismo, ¿verdad? Porque Dios no necesita lo que nosotros conocemos como lugares, como un lugar físico o no sé si existe un lugar espiritual donde vivir, porque Dios es eterno, tiene esas necesidades. Ahora, Dios es el autor de todo lo material, pero no nos olvidemos que Dios también es el autor de todo lo espiritual, es decir, material o inmaterial, visible o invisible, perceptible o imperceptible. Todas las cosas son creadas por Dios y Él no necesita de más nada o más nadie. Dentro del mundo gnóstico de ese momento, ya creo que en este periodo estaba desarrollado el gnosticismo, con doctrinas formuladas. Ellos creían seguramente en el Dios absoluto y espiritual, que lo consideraban dentro de su visión del mundo como puro. No, este Dios no podía tener contacto real con la materia, puesto que era considerada impura, en general muy mala. Por esa razón, la manera como ellos entendían ese Dios, que no les permitía llegar a pensar que este Dios manipulara un mundo material. Entonces, ¿qué hacían? Pues ellos inventaron una serie de emanaciones o eones que salían o mejor se derivaban del Dios absoluto, pero que cada vez era más imperfecto hasta que la emanación final pudo crear o tal vez solamente manipular la materia, porque también había discusión si la materia llegó a existir o si la materia era preexistente. Entonces, ellos decían, bueno, si no llegó a existir, sino que era preexistente, entonces este eón final manipuló la materia de tal manera que el resultado es el mundo malo en el cual nosotros vivimos. Pero nosotros no creemos esto. Nosotros no somos gnósticos, aunque su influencia, la influencia del gnosticismo llegase hasta algunas iglesias que hoy en día no aman el cuerpo, no valoran el cuerpo. Y no me estoy refiriendo a la manera como los jóvenes ven hoy, y no todos, gracias a Dios, como los jóvenes perciben el cuerpo, ¿no? Que hay una idolatría hacia el cuerpo. No, no me refiero a eso. Me refiero al desecho del cuerpo, ¿no? No importa, el cuerpo no sirve, el cuerpo, Dios no murió por eso. Claro que murió para redimir nuestro cuerpo también. Lo que se asume, eso se redime, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que encontramos en la escritura es que Dios creó todas las cosas, las visibles, las invisibles, lo material y lo espiritual, todo fue hecho por Él, por medio de Él. Ahora bien, decíamos que es difícil determinar el carácter apologético de este credo, puesto que ni siquiera sabemos el año de creación y el propósito por el cual se escribió más allá de las declaraciones generales que el mismo documento hace. Sin embargo, en todo este periodo tan amplio de los primeros 300 o 400 años de la iglesia, nunca faltaron los ataques al cristianismo desde diferentes frentes. Ahora bien, que se pudo usar como herramienta apologética es probable. Ahora, esta última parte del artículo donde dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, también nos permite establecer una conexión entre la creación del mundo
y la salvación en Cristo. ¿Cómo así? Bien, los creyentes estamos de acuerdo en que este credo no solo hace una confesión del Padre en términos de creador, sino que al ser una sola y constante declaración, también podemos tener seguridad que todas estas sentencias tienen como objetivo principal confesar una fe que cree en la salvación como una acción del Dios Trino también. La creación es una acción del Dios Trino, pero la salvación también es acción del Dios Trino. La creación y la salvación son actos decretados por Dios desde antes de la fundación del mundo y que no son acciones inconexas. Solamente aquellas criaturas que cayeron, los agentes morales libres que estaban delante de Dios y en quienes estaba la semejanza de Dios y que desobedecieron, solamente ellos pudieron ser redimidos por la obra de Dios. La obra decretada, la salvación decretada desde antes de la fundación del mundo, ejecutada en un momento particular en el tiempo por la segunda persona de la Trinidad, pero que se sigue aplicando desde ese tiempo y aún hacia atrás por el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que Dios había decidido redimir. Entonces, estamos hablando de una obra gloriosa de redención sin perder de vista la creación. Sin la creación no hay redención posible. Ahora, para los curiosos, no estoy hablando del orden del decreto. No estoy hablando del orden del decreto. Algún momento vamos a hablar de esas cosas. Pero eh, lo que estoy diciendo es que Dios ha concebido todas las cosas para su propia gloria, creación y salvación. Pero en este credo sí encontramos de manera clara y desde una perspectiva cristiana una visión trinitaria de la fe en la salvación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero luego se va a referir al Hijo y luego al Espíritu de Dios. Hay una visión trinitaria que nos permite entender que toda la obra de Dios es trinitaria para su propia gloria. Sí. Entonces, hoy hemos visto estos tres aspectos relacionados con el primer artículo del credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra.